Dos mensajes. Mientras va entrando la gente, los rezagados que tenemos. Bueno, voy a coger este así, que es más fácil. Bueno, mensajes de logística. Ahora seguimos con dos mesas, paramos para comer. Si alguien quiere coger el programa del curso, está aquí. Antes de que se vaya él, si no habéis pasado la tarjeta para asistencia, los ponentes, pues los ponentes que no tenéis que certificado, no. O sea, los que necesitan certificado por becas o que sean alumnos. Y luego, la hucha que decía estará en el comedor, pero esto no es el tío Gilito, no tenemos aquí las cenizas de nadie. Aquí dentro hay unos corazones que nos han hecho en 14 kilómetros, que también, basado en la economía de la generosidad, nos inspiramos en Ipum Meta, que vino en un encuentro que hizo Óscar, que ahora no sé dónde está Óscar. Y son corazones para que tengamos todos un corazón estos 3 días, ¿vale? Es un corazón que si alguien te dice qué chulo es, qué bonito, hay que darlo. Es lo que tiene esto, que es generosidad en estado puro y se siente mucho si te piden, hay que darlo, ¿vale? No vale taparlo ni meterlo debajo del sobaquillo. Este es para que se vea, ¿vale? Así que dejaremos aquí la urna del tío Gilito para que todo el mundo tenga su corazoncito puesto estos 3 días, ¿vale? Y ahora creo que sí, que estamos ya todos. Sí. Y te dejo a Begoña que nos modere la mesa. Bueno, pues hola otra vez y sin más pues empezamos con esta mesa de la mañana que yo le agradezco a Ana y a mis compañeros de la facultad y que me dejen a mí moderarla. Me gusta mucho, además de por Sanfi, venir a este foro del que yo realmente, y les decía a los panelistas en el café, yo soy profesora de banca y finanzas, pero como que muy tradicional, no sé de economía de impacto, no os lo voy a negar. Voy aprendiendo, voy leyendo, porque es evidente que esto ya es el 4º año y hay muchos colegas y que hacen trabajos muy bien y sí que me gusta leerlos, pero sí que de verdad que tengo que deciros que en este rato que llevamos de mañana a mí me genera, cuando vengo, muchas reflexiones, ¿no? Cuando he oído las mesas anteriores que compartía y que lo vamos a hacer ahora en público con los panelistas que me acompañan hoy en esta mesa, que es Raúl Sánchez, que es director de inversiones de impacto Cofides, y Alex de Fiare Banca Ética, ¿no? O sea, vamos a hablar de financiación, vamos a hablar en el fondo vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de cómo se están produciendo esas financiaciones por parte de dos entidades muy, muy distintas. Yo les reflexionaba, ¿no? Mientras tomábamos un café, de que, bueno, sí es verdad que no sé si por cultura, pero esta mañana lo he vuelto a oír en alguna de las mesas de hoy, que parece que hablar de dinero, hablar de rentabilidad, con los ratios de rentabilidad, no digo que tengan, yo no sé de los vuestros, al final hay que hablar de algún ratio, supongo, que será más bonito, más feo, pero que parece que cuesta en este mundo, y eso a mí siempre me genera un poco de cosa rara, no os lo voy a negar, ¿no? Tampoco pasa nada por hablar de ello, ¿no? O sea, hay que ser, y creo que eso también hay que, pero eso es un feeling personal independientemente de los objetivos. Yo creo que los que están en la mesa nos van a hablar de cómo financian los proyectos y qué están haciendo, y creo que eso es muy importante. Voy a empezar por Raúl, por Cofides. Cofides, yo creo que en España lo conoce todo el mundo por la gran labor, yo lo tengo que decir, y de una manera tan profesional como ha trabajado Cofides a lo largo de muchos años. La labor que hacéis es fundamental, pero bueno, en el año 2024 o 23-24, por primera vez sacáis, os metéis en el mundo de la inversión de impacto. Creo que es en el año 24 cuando se legisla, ¿no? Ya hay un decreto ley que habla de esto. Ponéis, no sé si son 400 millones de euros encima de la mesa para financiar este mundo. Y bueno, en este año y pico, por empezar por algo, ¿cómo lo ves? ¿Qué se ha transformado? ¿Cuál es tu feeling? Porque realmente es una manera importante de empezar. Sí. Bueno, pues gracias, Begoña. Lo primero, dar, por supuesto, las gracias a Ana y a Carlos y a todo el equipo que hacéis posible el que nos conectemos. No hay ecosistema si no se conecta.
Eso es fundamental. Si no, tenemos mucha gente haciendo cosas, pero que no es suficiente, ¿no? El año pasado, yo cuando vine, hacía pues unas semanas que acabamos de aprobar el Real Decreto Ley que regulaba la creación del Fondo de Impacto Social, pero lo más transformador no era eso. Lo más importante era que por primera vez en España se definía qué es esto de la inversión de impacto, porque es uno de los grandes temas que tenemos, es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inversión de impacto? Para mí han pasado 12 meses que me da la sensación como si fueran 7 años, o sea, porque ha sido un nivel de intensidad. Al final eso es un pistoletazo de salida cuando te dicen, bueno, ya tienes el marco, ahora ponte a generar y crear la gobernanza, porque son fondos europeos que tienen una fecha de alguna forma de caducidad, de compromiso de estos fondos en agosto de 2026. 400 millones son bastantes millones. Si lo calculas, es una piscina olímpica en billetes de 10 euros. Yo soy un poco friki con los datos. O sea, hay muchas formas de calcularlo, pero también la otra forma de calcularlo es los miles y cientos de miles de personas que vamos a impactar. Y eso es una cosa, tengo aquí a 2 personas de mi equipo, Aratzi y Alfonso, que intentamos desde un principio contagiar. Nosotros queremos contagiar con lo que estamos haciendo. Esto es transformación, no solo hablemos de números, porque el Fondo de Impacto Social, el papel, yo creo, fundamental que tenemos es demostrar que cualquier tipo de entidad puede generar una actividad económica que genera un resultado, aporta a nuestro país recursos, pero el impacto social es algo que tenemos que tenerlo en cuenta también. Nosotros todo este ejercicio de este año ha sido, como decía, una vez que tienes toda la gobernanza preparada, en diciembre de 2024 aprobamos las 2 primeras operaciones, que fue un hito que lo celebramos mucho, y a partir de ahí, hasta hoy, hemos comprometido ya el 40% del fondo. O sea, estamos hablando de más de 150 millones de euros. Esperamos terminar el año con 250 y pico millones. Y lo que sí os puedo decir una cosa, nosotros es un fondo súper flexible, un fondo que realmente nos adaptamos a la singularidad, lo que es tanto la economía social y la economía de impacto. De hecho, uno de mis sueños es que dejemos de hablar de economía de impacto y que el FIS desaparezca, no haga falta. Ojalá. Porque significa que todos estos retos sociales que tenemos que abordar, que están insuficientemente atendidos, ya lo están. Y tenemos que llegar de formas muy diferentes a cómo se estaba haciendo y se ha hablado antes. Por eso cuando veía a Tomás y a Carmen con la Impact Social Cup, esto es lo que tenemos que hacer. No puede ser, y lo hemos hablado muchas veces, esto no puede ser como un club de... Está bien, como decía Eduardo Galeano, ¿os acordáis de personas pequeñas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, pero es que tenemos que multiplicarlo, ¿no? Estaba la semana pasada en la Cumbre de Naciones Unidas en Sevilla, que aparte de hacer 47 grados, pasaron muchas cosas, y teníamos un evento paralelo, para nosotros fue como la puesta de largo, después de todo este tiempo, una puesta de largo internacional, de decirle al mundo qué es lo que es desde España, y eso lo digo, tenemos que estar muy orgullosos, qué es lo que estamos haciendo, que ha hecho además que Naciones Unidas nos haya elegido como caso de uso. Y eso, yo digo, es algo que tenemos que estar orgullosos, y ha pasado todo en este año. Yo, cuando presentaba Naciones Unidas, qué es lo diferencial de lo que está haciendo el Fondo de Impacto Social, es primero intentar hacer esto con una mirada de medio a largo plazo, con luces largas. Es decir, estamos no solo generando mucho impacto social, pero estamos construyendo la base de lo que es el famoso ecosistema. Nosotros en Cofidis es algo que también tenemos que explicar, porque Cofidis lleva 35 años financiando operaciones, sobre todo internacionalización, y desde 2023, que fue cuando se aprobó la adenda Next Generation, hacemos inversión de impacto. Internacionalmente hemos hecho inversión de impacto, pero es la primera vez que hacemos esto en España. Y como os decía, tenemos que estar muy orgullosos porque nos ha posicionado como el 4.º país en el mundo con iniciativas público-privadas en temas de impacto, y segundo de la Unión Europea. Y son temas que tenemos que ir diciendo, yo lo intento compartir muchas veces, ¿no? Es decir, estamos empezando a ser una referencia en la inversión de impacto y cómo abordamos la financiación para generar transformación. O sea, entidades como la banca ética es clave, pero no es suficiente. Y eso lo hablaremos porque hay datos que voy a compartir con vosotros para decir, nos queda mucho, pero es que tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Muchas gracias. Alex, hablábamos bueno, vosotros lleváis 20 años en España, 20 y tantos sí, ya como... Con lo cual sí que sois un modelo consolidado en esto de la inversión. Y yo quería preguntaros un poco cómo
bueno, que nos cuentes un poco si ha variado últimamente con respecto a los inicios, cómo ha ido un poco vuestra evolución, sobre el tipo de proyectos que financiáis y sobre todo lo que comentábamos también, ¿cómo los evaluáis? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es en realidad vuestro diferencial con respecto a la banca tradicional? Porque ¿cómo evaluáis los proyectos y si ha tenido que haber ahí un amoldamiento entre los analistas de la propia banca fiada, que muchos venís de banca tradicional, o realmente es cuestión de que realmente la demanda que os llega ya viene filtrada por sí misma y por tanto ya saben dónde van, ¿vale? Un poquito esa historia. Vale, quizás para explicar mejor cómo trabajamos nosotros, primero es entender qué somos. Y somos una cooperativa de crédito sin ánimo de lucro que trabaja en el ámbito de las finanzas éticas. Entonces, la primera parte, la de la cooperativa, significa que hay personas físicas y personas jurídicas que son socias. De hecho, aprovecho para saludar a algunas de las personas y entidades que están por aquí, que bueno, pues que nos podemos encontrar por ahí. Y esto es clave porque esas son las personas que, bueno, somos, porque yo también soy socio, que decidimos cuál es el rumbo que va a tomar el banco en las asambleas que celebramos y en los debates que se organizan en diferentes momentos para tratar estas cuestiones. El método de evaluación es, nosotros solo financiamos proyectos que aporten un elemento positivo y diferenciador en alguno de los ámbitos en los que hemos decidido trabajar. Y he señalado aquí algunos, por ejemplo, que me los he apuntado, que sería formación, inserción laboral, inserción también de personas que están en riesgo de exclusión social, todo lo relacionado con la economía social, la cooperación al desarrollo, todo lo relacionado con la cultura, el medio ambiente y también, quizás una de las cosas en las que más estamos entrando últimamente, que es la vivienda cooperativa. Entonces, solo son susceptibles de ser financiados aquellos proyectos que tienen un impacto en alguno de estos elementos que se mide de diferente forma. ¿Cómo lo hacemos? La primera visión, la primera toma de contacto es en oficina por parte de los diferentes compañeros, yo soy uno de ellos, y hablamos con la persona y le pedimos que nos cuente su proyecto. Oye, ¿qué hacéis? ¿Por qué lo hacéis? Vemos si es de verdad, vemos si no es de verdad. Y luego puede darse la situación de que no tengamos el conocimiento suficiente, si es algo muy técnico, por ejemplo, relacionado con las energías renovables, pues está fuera de mi ámbito de conocimiento técnico y hay otras personas que pueden aportarlo. Pero también pues, puede suceder que yo me equivoque, que tenga una percepción o que se me escapen cosas. Yo, por ejemplo, trabajo en la oficina de Bilbao y cubrimos toda la zona norte. Entonces, por temas familiares, Galicia, tengo más contactos y sé moverme más. Por Cantabria me estoy moviendo por trabajo, en Vizcaya es donde vivo. Pero, por ejemplo, en Asturias hay un proyecto que tenga unas características determinadas y yo no sé su realidad. Entonces, les pedimos a todos los que solicitan una financiación que rellenen un cuestionario de evaluación socioambiental y luego son las personas socias del territorio que tiene una formación específica para poder realizar esa evaluación, las que analizan qué hacen, cuál es su comportamiento, cuál es la fama que tiene el territorio, si están cumpliendo con toda la normativa o no, si tienen algún tipo de conflicto que a nosotros se nos escapa, y también las diferentes métricas o elementos de medición, pues si lo cumple o no, y dan un informe que es necesario tenerlo aprobado, o sea, tener una valoración positiva para que nosotros podamos dar la financiación. Si un proyecto es muy rentable, esa financiación en la banca tradicional se daría con los ojos cerrados, pero no tiene esa evaluación positiva, no podemos darlo. También puede suceder que hay un debate entre la persona que cree que sí cumple esos criterios y el comité de evaluación, y en esos casos tenemos unas formas de poder resolver esas diferencias, que es, vamos a reunirnos, vamos a hablarlo, y hay veces que unas evaluaciones negativas se salvan y hay otras en las que igual nos explican que nos hemos perdido algo. No sé si responde a la pregunta. Sí. ¿Y los cooperativistas no tienen, o sea, cuando alguien entra en un proyecto no es como las sociedades de garantía recíproca, ¿no? O sea, uno que entra con un proyecto no tiene por qué hacerse cooperativista. No, vale. Tiene el derecho, si cumple los requisitos para serlo, pero no la obligación. De hecho, nunca podemos poner como condicionante que para dar la financiación sea socia. Lo que sí hay un elemento es que aquellas personas socias han aportado parte de su capital al capital social de la cooperativa y, por lo tanto, para nosotros dar una financiación a esa entidad supone un menor coste de capital, menor coste de recursos propios y, por lo tanto, podemos mejorar las condiciones. Claro, podéis mejorar las condiciones. Eso es. Y aparte, mejoramos también las condiciones de la cuenta. Es una persona que trabaja con nosotros y que es socia, es alguien de los nuestros, entonces vamos a tratar de que vaya. Sí. Muchas gracias. Raúl, vuelvo contigo. Cuéntanos un poco más, aparte de esa transformación, utilizáis un poco más sobre el fondo, o sea, utilizáis determinados instrumentos financieros, solo es equity, préstamos, tal, bajáis a las comunidades
bajáis. A ver. Salís de Madrid y vais a las comunidades autónomas. A ver, eso yo es salgo de la capital del reino como y lo esto de es un bajar ejemplo. a Madrid, subir a Madrid, perdonadme. Eso. Yo suelo salir de la capital del reino. Ha voy quedado muy normalmente. cántabro eso. A ver, nosotros la verdad uno de los temas fundamentales del fondo es flexibilidad. Es decir, un problema de la banca tradicional que tienes es A o B o como mucho C un poquito. Nosotros nos adaptamos, es decir, podemos utilizar deuda o capital y nos adaptamos bastante incluso al tema de deuda al perfil, ¿no? Y en esto también un tema muy importante en esa flexibilidad es que el beneficiario también es flexible. Nosotros nosotros tenemos varias fases en la aprobación. Una es el Comité Interno de Operaciones en Cofides, que mira sobre todo bastante la parte financiero. Luego tenemos un panel de expertos independientes, que son 5 personas que vienen de ámbitos diferentes, del mundo más de capital, de deuda, de medición de impacto, de lo que es de sostenibilidad, de ámbito de proyectos sociales, que nos dan una visión y recomendaciones para mejorar las operaciones que hacemos, ¿no? Y luego tenemos un comité interministerial que tenemos 6 personas de diferentes ministerios que tocan el ámbito social, y ahí no pueden tumbar las operaciones de alguna forma, solo pueden vetar o no vetar, ¿no? Como veis, son perfiles muy diferentes y esto es muy ágil, aunque parezca que es una burocracia mortal, es bastante ágil. Yo tengo la suerte de presentarlo y uno de los objetivos que me marqué es hacer didáctica, porque hay gente que está muy familiarizada con lo financiero, muchos que no. Y en eso te digo, nosotros hemos aprobado una idea y es algo que por primera vez, digo, en tema de banco y lo que es de impacto, pues es pionero. Hemos financiado, estamos aprobando operaciones con ONGs, tema de microfinanzas sociales. Yo el jueves me voy a firmar una operación que es súper bonita y súper pionera, que es cine de impacto, o sea, cómo el medio audiovisual puede ser un medio para generar impacto social. Bueno, es el ejemplo de Campeones. No ha habido una acción que haya generado más impacto en el mundo de la discapacidad que Campeones. Pues imaginaos esto multiplicado por 7 pelis, una serie. Esto yo en el ámbito público no lo habíamos visto. Nosotros en el equipo cuando empezamos la aprobación de operaciones decimos, no sabemos cómo entramos, pero no sabemos cómo va a salir, porque es algo realmente nuevo y en eso estamos. Temas disruptivos que realmente vayan a cambiar las cosas. Hemos aprobado una operación súper bonita, que es, pues muchos la conoceréis, que es Tu Techo, que es abordar el reto del sinhogarismo de una forma diferente. Utilizar el mercado para resolver el fallo de mercado. Es una SOCIMI, una persona jurídica que cotiza en bolsa. Todo esto ya te suena un poco raro al mundo social, pero esta entidad aprovecha ese beneficio fiscal que tiene para dar acceso a vivienda, en este caso con nuestro apoyo a más de 2.000 personas del mundo del sinhogarismo, gente de colectivos realmente vulnerables, con 70 ONGs con las que trabajan. Esto es un cambio que estamos incluso estudiando con universidad para dar datos que demuestren que se pueden hacer las cosas de una forma realmente diferente, utilizando el mercado para resolver un fallo de mercado. Como esto, muchas en el comité último se ríen porque yo digo, vea, esta es una operación singular en España, y dice, bueno, a ver qué nos traes ahora, porque son todo operaciones muy diferenciales que realmente queremos que sea... Inversión mínima. Nosotros desde 1 millón de euros hasta 50. O sea, la inversión mínima es 1 millón. O sea, sí, estamos, a ver, nosotros sí es cierto, digamos que en esta fase, yo creo que va a haber 2 fases, una lo que es hasta agosto de 2026, que tenemos la obligación de tener el compromiso, y otra después. Tenemos que hacerlo muy bien para demostrar que este fondo es algo catalítico. De hecho, os hagáis una idea más o menos cómo estamos actuando, de cada euro que estamos poniendo, estamos incorporando 2 o 3 euros de agentes que no estaban a veces en esto del impacto. Por primera vez, por ejemplo, en alguno de los fondos que hemos aprobado, nosotros solo hacemos públicas las operaciones cuando se firman, ¿vale? Eso también porque mucha gente dice, oye, ¿cómo va? En serio, nosotros solo hacemos público. De hecho, lo del viernes se hará público, vamos, el mismo día de la firma, ¿no? Y en estos fondos están atacando todas las fases de la oferta de capital. Es un tema que tenemos que decir, cuando hablaremos a tratar de un tema, del tema un poco disruptivo y sistémico. Esto es sistémico, es decir, nosotros estamos, eso es lo que nos da la mirada a largo plazo. Estamos viendo cómo resolver la oferta de capital en semilla, presemilla, que es donde no quiere estar nadie, pero también en la otra fase cuando ya has crecido mucho, que es que no hay fondos en España, pues todos los fondos están en la parte divertida, ¿vale? Están cuando ya haga factura, va todo bien,
está la mayor parte de los fondos y en tema, sobre todo medioambiental. Pues, ¿dónde está lo disruptivo? Nosotros hemos aprobado operaciones con fondos, en este caso son franceses, que por primera vez entran en España. Nosotros entramos en el capital para la parte que entra en España y que van a fases de cuando crecen las empresas, que es que en España no hay. O sea, cuando te digo, estás en la parte semilla por semilla, hace frío, no hay casi nadie, y ahí también estamos aprobando. En la parte intermedia, que tienes mucho, y en la otra parte te digo que no hay nadie. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Es decir, el inversor se ve atrapado, porque no puede salir, pero otro problema más complejo que tenemos es las empresas no tienen cómo crecer, y otro problema es que si crezco y entra otro inversor de cualquier lado, todo el tema del impacto, pues ya dices, pues no es para tanto. Ese hueco igual le cubrís más vosotros, ¿no? Porque en realidad has hablado de un primer, no le quiero llamar filtro, pero como sectorial, ¿no? Pero luego ya no tenéis filtros de tamaño, o sea, da igual que sea una startup, un emprendedor, o sea, en ese sentido... Sí, correcto. Si se trata de una operación muy grande, grande, pues igual tenemos que compartir el que riesgo tenéis, con otra que podéis entidad, hacer eso, hacer un sindicado, lo que sea, pero como entidades. cualquier tal. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí que en el fondo esto es apasionante. Oye, ¿alguna pregunta? ¿Qué más? Si no... Porque realmente este es un tema muy importante, todos lo son, pero el que los fondos lleguen, que los proyectos... Yo os iba a preguntar también, no sé si alguien más, si notáis que lo que hace falta es más proyectos. O sea, a veces, ¿no? Cuando hablamos ¿es un problema de oferta de crédito o de demanda? Mira, de tal? No sé no si hay porque no hay o porque no generamos el contexto para que haya. El por qué también es... Yo cuando me incorporé en octubre de 2023, yo gané un concurso público para dirigir el Fondo de Impacto Social. Todo el mundo decía, 400 millones, ¿y cómo vas a colocarlo? A los 6 meses tenía identificados más de 500 millones de euros en operaciones. Entonces, digo, sí que hay. Sí, imagínate, más o menos fue una labor casi mía y de alguna persona más, identificando más lo que venía, ¿no? Sí, sí. Tú imagínate si realmente haces el efecto multiplicador. De hecho, un tema yo creo que es interesante en la estrategia de cómo hacemos la estrategia de aprobar las operaciones. En la primera fase, lo que decidimos es, vamos a apoyar fondos fondos de inversión de impacto, en los cuales nosotros podamos cofinanciar o invertir con ellos. Es decir, nosotros, Zubi, por ejemplo, es uno de los fondos con los que estamos, pues Sip2B, CREAS, o sea, hay muchos fondos que conoceréis, y al poder convertir con ellos, pues es nuestro mejor identificador de operaciones buenas. Claro, Pues son los primeros interesados, y eso más o menos es clave, porque nosotros más o menos hasta septiembre o por ahí, estamos aprobando sobre todo fondos, pero ya a partir de, yo creo después del verano, las operaciones directas, que es donde tienes lo mismo un factor diferencial, con el tema de vivienda, que os podéis imaginar es uno de los grandes retos. Cuando hicimos la teoría del cambio del Fondo de Impacto Social, vivienda salió en rojo fosforito. Es decir, de las 11 temáticas, y aparte como toca muchos temas, migración, jóvenes, o sea, muy diferente. Sí, muchas gracias. Tenemos creo que alguna pregunta, ¿no? Una pregunta es que 400 millones, a ver el Estado cómo lo va a invertir, tenéis la lupa, todo que miran que lo hagáis bien y lo estáis haciendo súper bien. La metodología que yo sé es súper detallada. Mi pregunta es, ¿vais a compartir esta metodología que sería tan útil para todos los demás? Porque realmente es un nuevo estándar de cómo se elige, cómo se invierte, cómo se mide, así diciendo que sería útil para todos los otros fondos. Totalmente de acuerdo. Ahí tenemos que hacer como un punto intermedio en lo que a mí me gustaría, como Raúl, yo hubiera compartido todo desde el minuto cero, y el punto de equilibrio de que no se quiere compartir todo hasta cierto, compartimos hasta cierto momento. Y lo que sí que os comento, yo en mi pizarra en blanco, cuando yo me incorporé, que normalmente te incorporas con la pizarra llena y sin euros, yo me incorporé con la pizarra vacía y 400 millones. En mi hoja de ruta 2030, que es lo que pinté, una de esas, por ejemplo, es hacer un manual de inversión de impacto con ejemplos concretos. Para mí, de hecho estoy aquí porque para mí la universidad me parece un lugar fundamental. No hay cosa más revolucionaria que compartir ideas porque se multiplican y es exponencial. Mi objetivo, y yo lo hablo con el equipo, digo, ya veréis lo que os toca, que quiero que redactemos entre todos un manual de inversión de impacto con todos los ejemplos que no os podéis imaginar, la cantidad de operaciones tan diferentes, de ámbitos tan diferentes que tenemos.
y que, te digo, nos lo estamos pasando bomba, también hay que decirlo, porque es que es súper interesante. Entonces, no, es que es verdad. Y vamos a contarlo y de forma muy diferente, ¿no? Sí. Óscar, yo creo que, no sé si te he visto levantar la mano o algo. Sí, Ana, nos das un minuto. Nada, muy rápido, para que nos hables un poco más de las finanzas éticas, ¿no? Yo creo que es el principal vehículo en la primera base del ecosistema y el gran desconocido. Esos criterios que contabas, ¿no? ¿Qué tickets son? ¿Dónde ponéis el foco? ¿Cómo lo medís? Que, bueno, hay herramientas que ya tenéis muy claras, pero sobre todo porque este es el vehículo, ¿no? Para esta abundancia, porque yo lo que creo realmente es que luego cuesta mucho y se pierden esos patrones de impacto y nos vamos a las métricas financieras como siempre, ¿no? Entonces, como poner ese foco ahí, si nos puedes dar más detalles de quién estáis financiando, con nombres y apellidos, de algún proyecto, bandera. Yo veo que hay tickets muy altos y realmente la gente no lo sabe, ¿no? Que estáis ahí. Sí, sin problema. A mí hay una cosa que me gustaría decir, que muchas veces cuando se habla del tema de los servicios que presta una entidad financiera, se olvida muchas veces lo que es la operativa diaria. En aquellos territorios en los que las cajas locales han desaparecido, quizás los proyectos más pequeños lo entienden mucho mejor porque son desplazados y muchas veces expulsados de la banca tradicional. Y hay muchas entidades que lo primero que necesitan es un banco para poder operar. Si no tienes eso, no tienes ni dónde depositar el dinero que alguien quiere invertir en ti. Entonces, el hecho de que nosotros ofrezcamos ese servicio y que se pueda tener con normalidad y con unas condiciones prefijadas y sin que te las cambien, no quiero hablar nada mal de nadie, estoy hablando en plan positivo. Nosotros trabajamos así, queremos relaciones a largo plazo. Creo que es muy positivo también para poder ir planteando las necesidades siguientes. Ya tengo cubierta la operativa, la siguiente es el tema de la financiación. Cuando una entidad viene a nosotros, lo que nos explica en un primer momento es qué quiere hacer. Entonces eso lo sabes bien porque hemos estado visitando algún proyecto, como por ejemplo los que participas en alguno de ellos, y lo que tratamos de ver es cuál es la filosofía, cuál es la realidad que hay detrás del proyecto. Que te lo cuenten, pero también que lo vivas, que entiendas que lo que te están diciendo es verdad y que hay una consonancia. Y lo que miramos son principalmente las métricas en las que trabajas. Si alguien, por ejemplo, trabaja en el ámbito social y genera empleo en personas con discapacidad, sí es cierto que podemos mirar a ver si desde una perspectiva medioambiental puede hacerlo mejor, pero obviamente no vamos a poner el foco ahí como elemento central para decir, ojo, es que contamina tu actividad. Ya toda la actividad humana contamina. El tema es que tu actividad contamina dentro de lo normal, considerando el sector en el que desarrollas tu actividad, y encima lo haces generando un impacto positivo. Evidentemente, si puedes mejorarlo, nosotros vamos a darte unos indicadores y agradeceríamos si los tuvieras en cuenta, y de hecho lo valoraríamos positivamente para la siguiente operación que analizáramos. Todos los elementos que se valoran son todos los obligatorios por banca, porque al final estamos regulados y supervisados por el Banco de España, y también, como somos una cooperativa de crédito europea, pues por el Banco Central Europeo y por el Banco de Italia, que es donde está la otra rama de esta cooperativa. Y luego tenemos un departamento interno que es el que se encarga de hacer una valoración de todos los procesos que tenemos para cuantificar y cualificar los elementos de impacto positivo que tienen los proyectos, de formar a esas personas que a nivel territorial realizan ese proyecto, y también de que esos equipos sean lo suficientemente heterogéneos como para que puedan valorar cualquier tipo de proyecto que se dé. Entonces, que hay una cuestión que tiene un enfoque técnico medioambiental, vaya alguien que tenga ese conocimiento, que algo social, que vaya alguien de ese ámbito, que financiamos una película que se han financiado también, o un centro cultural de otro tipo, que vaya alguien que lo conozca. Luego, posteriormente, de cuantificar todo ese impacto que ha tenido nuestra actividad para emitir un informe de impacto anual en el cual se indica pues, cuántas hectáreas, por ejemplo, se ha evitado que queden contaminadas, cuántos empleos se han producido, cuántas personas han acudido a digamos, actividades culturales que han contado con nuestra financiación. Hay un informe que está colgado en nuestra página web y que es visitable. También os digo que el informe que hace FIAR es súper bueno, lo recomiendo, el de impacto, de verdad, es un informe que está muy bien. También os digo, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención este tiempo es la actitud de colaboración de todos los agentes del ecosistema, que no la banca tradicional ni de coña.
Es así. O sea, es decir, nosotros nos hemos sentado con diferentes actores del sector financiero de la banca ética, porque, por ejemplo, en Cofidis nunca se había analizado el riesgo financiero con ONGs, con fundaciones, no se había hecho nunca. Y nos hemos sentado con la gente de FIARE, nos hemos sentado con la gente de Triodos y con otros agentes para decir, bueno, vosotros estáis regulados por Banco de España, las metodologías que utilizáis, pues eso funciona, porque también hay un dato de la banca, un tema a tener en cuenta, ¿no? El ratio, digamos, de morosidad en la banca, digamos, tradicional, estamos hablando de ahora mismo está como un 3 y algo, la banca ética tiene un 2,57, más o menos. O sea, algo estarán haciendo muy bien, para que es algo que también tenemos que ayudar a transformar cómo el sector financiero tradicional mira lo que es el impacto social, ¿no? No sé si... Sí, tenemos... Se llama Javier. Perdón, es que había pedido la palabra, pero no te preocupes, pregunto súper rápido. Yo me voy a copiar de la pregunta que ha traído Carlos en el panel anterior, y sé que esta tarde va a estar también Raúl en el tema de abordaje sistémico, pero del territorio, y la pregunta va más enfocado a lo que es el ecosistema de la economía de impacto, que es verdad que ya, ¿no?, llevamos bastantes años con esta mirada, y me interesaría saber desde vuestro punto de vista, cogiendo la pregunta de Carlos, de cómo hacían, de dónde me coloco para invertir y con principios, pero hacerla con una mirada crítica. O sea, vosotros estáis en la parte de la inversión, ¿cómo veis el ecosistema y dónde creéis que está faltando en el ecosistema, con el impacto en el centro, alinear principios, ¿no?, y quizás mover un poco las posturas de dónde nos colocamos para que realmente se potencie el impacto? Yo te digo, mira, nosotros al principio hicimos un mapeo de dónde está la financiación. El SPINAV tiene un trabajo muy interesante en lo que es de la oferta de capital. El 70% de los fondos de inversión de impacto en España estaban en el temas medioambientales, transición energética. Nosotros, uno de los ejercicios que estamos haciendo, estamos girando eso. Estamos, fondo que entramos, decimos mínimo 50% social. Aunque tú tengas en la mirada, mínimo 50% social. Y lo estamos consiguiendo, eso vamos, y eso va a permitir, y estamos financiando también proyectos y entrando en fondos que ya es 100% social. Eso cambia. ¿No hay proyectos o el otro? Muchísimos. Pero es que no encuentran esa financiación. Y también hay un tema, muchas veces no se enteran. O sea, yo uno de los temas, por eso voy bastante a eventos, porque me parece fundamental en la forma que llegas. Y a mí, lo comentaba antes con Tomás y Carmen, ¿no? Si queremos transformar, tenemos que tener mucha gente que por primera vez sean emprendedores sociales y que empiecen a tener esa mirada diferente, porque es una mirada diferente. Me pasa con grandes empresas también, ¿no? Todo el mundo hace impacto. O sea, yo la verdad, imagino que todos los que trabajamos en esto, todo el mundo hace impacto. Desde gran banca, cualquier político te dice impacto, todo es impacto. Entonces, cuando empiezas con los matices, de verdad, pero tú de verdad estás queriendo generar ese impacto, ¿no? O sea, empiezas a hacer determinadas preguntas, ya las cosas cambian. Pero es clave que lo hagamos, porque si no al final se desvirtúa todo lo que consideramos, ¿no? Teníamos un par de cuestiones más por ahí atrás y... Sí. Yo quería preguntar a Félix si estáis reflexionando sobre si la tasa de morosidad es demasiado baja. Y cualquiera dirá, hombre, Pedro, ¿pero qué dices, no? En el sentido que la innovación y el riesgo están vinculados. Si la tasa de morosidad es muy baja, igual no estamos arriesgando suficiente. ¿Este tipo de reflexión o me estoy tirando triple aquí? No, es interesante. Yo no me hubiera atrevido a hacerla, ¿eh? Que lo No, estaba pensando. se puede plantear. Muchas veces nosotros, a nivel profesional, pero también a nivel personal, hablamos con los compañeros y decimos esto que... No, aquí hay una cuestión y es que nosotros no jugamos con nuestro dinero, y es que jugamos con el dinero de nuestros clientes. Entonces, nuestra primera obligación es devolverlo. Si nosotros cogemos mucho dinero de los clientes, lo invertimos, o sea, todos sabemos cómo funciona y sabemos qué pasa cuando un banco no es capaz de devolverle el dinero a sus clientes y no tiene la economía saneada. Afecta al conjunto de la sociedad. También es cierto que nosotros, cuando hago mi trabajo a diario y el conjunto de mis compañeras, es que son el resto todas mujeres en la oficina, analizamos un proyecto, lo que buscamos es que el ratio de default sea 0, o sea, que no haya ningún impagado.
porque si crees que alguien te va a impagar, muy probablemente no le vas a dar la financiación. Es cierto que hay determinado tipo de proyectos, sobre todo los que son incipientes o de emprendimiento, en los que existe una probabilidad de que eso no funcione tal y como ha puesto en su plan de negocio. Ahí lo que buscamos es, en cierta manera, compartir riesgo. Es decir, nosotros, como entidad financiera, no vamos a poner toda la carne sobre el asador y que tú no aportes nada. Pero hay muchos proyectos que, como tienen unos elementos transformadores desde diversos puntos de vista, cuentan con garantías de terceros, pues por ejemplo una SGR, una administración pública que da una subvención. Entonces muchas veces son vehículos por los que nosotros podemos empezar a plantear la financiación. Y pongo un ejemplo, hay alguna diputación que da ayudas económicas a proyectos que tengan, o sea, que sean innovadores en el ámbito social. Y entonces alguien sabe que tiene para una inversión una subvención. El problema que tiene cuando el proyecto es muy pequeño es que no tiene ese dinero para poder realizar esa inversión, hasta que luego lo justifique y le pueda pagar la administración pública. Nosotros, por ejemplo, sí podemos entrar ahí a anticipar un porcentaje de esa subvención para que junto con algunos fondos propios pues pueda salir adelante el proyecto. Y realmente es que no tiene mucho riesgo desde el punto de vista financiero, porque siempre y cuando cumpla los criterios de la subvención va a retornarlos. Sí, es cierto que hay otros en los que le puedes dar una línea de crédito para que pueda contar con liquidez, en los que asumes un mayor riesgo. Quizás esa pregunta sería algo que podría coger y lanzar al Consejo de Administración del banco para que lo pudiera valorar, pero hay muchos elementos que influyen. Cuando estás en la economía real y los proyectos que financias están vinculados a la economía real, es mucho más probable que salgan adelante. Y cuando tienen muchas implicaciones sociales y trabajan además en red, que es algo que valoramos muy positivamente, y de hecho valoramos tan positivamente que mejoramos las condiciones a aquellos que trabajan en redes, los proyectos cuentan con una red de apoyo mucho mayor que si es un proyecto individual. O sea que si yo mañana a título particular me lanzo a desarrollar un proyecto, que si lo hago junto con otras entidades que se van a encargar de, por el impacto que tiene precisamente en mi proyecto, de salvarlo de una u otra forma. No sé si he respondido a la pregunta. De hecho, yo creo que hay un intangible que no se mide. Al final el banco, cualquier entidad financiera, hay un ratio que utiliza, es rentabilidad ajustada a riesgos, el tema de criterios de Basilea. Pero hay un tema que es toda la parte intangible de lo que es como, por ejemplo, el emprendedor social o las entidades sociales, la forma en la que el compromiso que tienen implica que aguantan hasta unos niveles que no te puedes imaginar. Yo, vamos, que conozco mucho el mundo del emprendimiento y he conocido emprendedores y emprendedores sociales. Un emprendedor social es como que defiende con uñas y dientes lo que tiene. El otro muchas veces hace pum, cierra y a por otra. Y eso no es un indicador que un ratio objetivo lo mira, pero pasa. Es que como es lo mismo decir que la probabilidad, las empresas lideradas por mujeres, y si son de más de 40, tienen una probabilidad de default mucho más baja. Pero eso tampoco lo tienes. Pero las investigaciones, convence todo el Banco de España que eso es así, pero al final lo dice. Y el banco que utiliza las medidas y estándares de un poco de mercado y lo que el Banco de España regula, ¿no? Pero la realidad también dice eso. Por eso también yo creo, vamos, lo tengo clarísimo, que el ratio también es más bajo por el compromiso de la economía social, que es mucho mayor, ¿no? Teníamos por ahí, Marta había hecho una pregunta, no sé si... Hola, yo me llamo Javier y he sido hasta hace poco evaluador socioambiental de FIARE Banca Ética. Quería relacionar lo que hemos hablado aquí de la evaluación socioambiental con lo que se ha planteado en la mesa pasada. La mesa pasada, cuando Carlos Ballesteros hacía la pregunta, creo que se oye bien así, ¿no? Vamos. Cuando hacía la pregunta de ¿para qué medimos? Medimos para decidir, para gestionar, para reportar. Quiero hacer notar que hay una respuesta en la evaluación socioambiental que hacemos en FIARE. Ese informe de impacto que ya algunas personas de por aquí estoy viendo que habéis entrado de FIARE Banca Ética se construye en parte en base a las evaluaciones socioambientales que hacemos en FIARE Banca Ética. Que FIARE Banca Ética tiene 19 cuestionarios distintos de evaluación socioambiental dirigidos a 19 sectores distintos que pueden
son los que nos ayudan a construir esos informes de impacto que podéis ver que están fácilmente accesibles, ¿vale? Y podéis ver cuáles son los impactos que tenemos. Con lo cual, volvemos a la mesa anterior cuando alguien decía, es que ¿quién está dispuesto a pagar el precio, a pagar el gasto, el coste de un informe de impacto? Hay algo que nos ayuda a pagar estos costes, que es incluir los datos de impacto y los datos con los que construimos, con los que medimos para construir informes de impacto, incluirlo en nuestros procedimientos de gestión. Tal como nos dice, algo se lleva mal conmigo, tal como nos dice la economía solidaria, la cadena de valor de cualquier actividad económica hay que incluir elementos de reciprocidad en la cadena de valor, no en los procedimientos internos de gestión, no es una responsabilidad social corporativa que se pega más o menos con el foro a la cadena. Muchas gracias. Estamos en tiempo, pero no sé si había Marta, no sé si querías hacer algún comentario por no dejar a nadie aquí. Hola, buenos días y muchas gracias por este curso. Mi pregunta es, como madre, creo que una de las herramientas o de los instrumentos que más transforma es la educación. Y yo me he sentido muchas veces en la disyuntiva de elegir entre llevar a mi hijo a un colegio público, como defensora de lo público, o llevarles a una metodología donde el aprender sea divertido y se motive, algo distinto. Y lo que nos hemos encontrado es que apenas hay alternativas y que además cuando las hay, como son proyectos muy pequeños, aunque no hay financiación para ellos, lo tienen muy difícil para sobrevivir porque claro, su transformación es a muchos años. No son resultados inmediatos en un par de años o 3. Entonces yo sí que he visto colegios que lo han intentado, pero que por temas financieros se cierran. ¿Qué soluciones podría haber? Bueno, tengo experiencia en haber financiado diferentes tipos de colegios directamente y de haber visto otros que se han financiado y cómo han evolucionado. Creo que aquí hay dos elementos. Uno es si es sostenible económicamente, y eso es básico para poder acceder a financiación. Me explico. Algo que no es público, pues lo que es público lo pagamos entre todos gracias a los impuestos, alguien lo tiene que pagar. Entonces hay en algunos sitios en los que la política educativa va por la concertación y la administración pública cubre una parte, las familias cubren otros gastos adicionales u otros servicios que quieran tener, y en ese caso lo que tiene que haber es una buena gestión. No quiero decir que todos los que quiebran tengan una mala gestión, y decir que simplemente no se da el número crítico para que sí se pueda sostener, pero tengo en mente uno ahora porque firmamos la operación mañana, y es un centro que desde mi punto de vista está haciendo las cosas muy bien, pero que lo está haciendo muy bien porque ha entrado un equipo maravilloso en el Consejo Rector, que es una cooperativa de padres, que han decidido que quieren tener unos servicios especiales para todos los chavales que tienen algún tipo de necesidad especial, han decidido cómo lo van a hacer y cómo lo van a financiar. Y cuenta en este caso pues con la concertación pública que les permite sostener el coste de los profesores. Pueden acceder a financiación y podrán acceder a más porque están gestionándolo muy bien. Pero ha habido otros momentos en los que ese mismo centro no estaba tan bien gestionado y si no hubiera cambiado estaba tendente no al cierre porque hubiera tenido un apoyo probablemente de las familias, pero sí una evolución negativa que hubiera dificultado tanto la financiación como incluso a largo plazo su supervivencia. Por lo tanto, hay muchas veces que los proyectos son maravillosos, pero nunca se tiene que olvidar la pata financiera. Y es, lo hemos hablado antes, todo proyecto tiene que ser sostenible económicamente también. Tiene que generar los recursos suficientes para poder cubrir todos los gastos que tiene, porque si no, mañana alguien va a tener que poner dinero. En las asociaciones, y yo participo en alguna, lo que sucede al final de año es resultado positivo, negativo, pues toca bote y cada uno pone X. ¿Por qué? Porque queremos sostener esto. Alguien lo tiene que hacer en el ámbito, por ejemplo, de la educación. No sostener solo el proyecto educativo, que es importantísimo, sino el proyecto económico que da sustento y que va a permitir que se siga creciendo y que mañana haya más alumnos que puedan tener acceso a ese modelo. También digo, es importante cuando hablamos de financiación, inversión de impacto, hablamos de proyectos que son sostenibles económicamente y que no es ayuda pública.
la ayuda pública tiene un rol importante con determinados proyectos. O sea, yo también, algo que tenemos que distinguir, esto no es para todo tipo de entidades. Yo, alguna reunión que he tenido con la economía social y con, por ejemplo, con fundaciones, les dejo también entender eso, o sea, que esto no viene a sustituir una ayuda pública necesaria en el ámbito sanitario, a lo mejor, en temas de salud o en temas de educación. Viene a facilitar el escalado, el hacer cosas diferentes, pero con un modelo, digamos, que tenga cierta sostenibilidad. Entonces, lo que comentabas tú, ¿no? O sea, es una forma también diferente y que, en este caso, necesitas tener esa capacidad de devolver lo que le están dando en el ámbito de la economía de impacto. Si no, hay otros instrumentos. Nosotros, en ese caso, buscamos la adicionalidad y no competir nosotros no competimos con la banca. Si está la banca, no tenemos por qué estar entonces. Nosotros vamos al fallo de mercado. Es decir, puede ser algo muy innovador, que tiene una perspectiva de generar ingresos, pero que a lo mejor la banca no va a entrar, ¿no? No sé si hay más, ya sí que nos vamos a ir saliendo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Me quedo con el modelo de éxito de Banca Fiare y sí que no me resisto a decirle a Cofides que bueno, que los institutos y las universidades, ya que hay equipos de investigación, creo que pueden ser unos grandes aliados para esa capilaridad y la búsqueda. Al fin y al cabo, nosotros dedicamos mucho de nuestro tiempo a eso, o sea que si queréis contar con nosotros, pues aquí estamos, ¿no, Ana? Yo ofrezco para que tú lo hagas. Venga, un abrazo. Gracias.